Bueno, ¿cómo les va? Bienvenidos al resto de los compañeros que han ingresado. Como les decía, hoy vamos a ver una serie de síndromes de debilidad muscular. Para empezar, vamos a compartir unas enfermedades que son alteraciones cromosómicas, ¿sí? Es decir, son enfermedades genéticas, que son de inicio principalmente en la infancia, que son las distrofias musculares. Muy bien. Las distrofias musculares hacen referencia a un grupo bastante amplio de enfermedades, pero que las principales protagonistas suelen ser la distrofia de Duchenne y la de Becker porque son las más preponderantes, las más frecuentes. Suelen ser trastornos que son hereditarios, se deben a defectos en algunos ciertos genes que ya vamos a ahondar cuál es, porque son trastornos que son recesivos, ¿sí? Recuerden que la herencia puede ser de tipo dominante, puede ser recesiva, y esto son enfermedades que son ligadas al cromosoma X. Esto, ¿por qué quiero detenerme un ratito? Porque ustedes recuerden que nosotros en nuestra constitución cromosómica tenemos nuestro par cromosómico sexual. En el caso de las mujeres tienen dos cromosomas X, el varón tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. La mujer generalmente puede ser portadora de esta enfermedad. Sucede así con muchos otros tipos de enfermedades genéticas, como la hemofilia, ¿sí? La hemofilia generalmente es una enfermedad hematológica, no la padecen las mujeres, sino que la van a padecer son los hombres. Porque supongamos, si una mujer, uno de sus genes X tiene, o uno de sus cromosomas X, mejor dicho, presenta justamente el gen para esta enfermedad, en el caso de la distrofia, generalmente al tener el otro gen X sin problemas no la va a padecer la enfermedad. Sucede también lo mismo con la hemofilia. Y en este contexto, cuando tenga un hijo, si tiene un hijo varón, generalmente puede existir la posibilidad en el 50% de los casos que ese hijo herede ese cromosoma X defectuoso, generando justamente o trayendo este gen de la distrofina alterada, que es lo que va a generar este tipo de distrofias musculares. Entonces, esta sería la causa, ¿sí? Entonces, si uno les pregunta a ustedes, cuando hablamos de distrofias musculares, vamos a ver diferentes tipos, las principales son estas, la de Duchenne y la de Becker. Ustedes tienen que saber, porque esto también es pregunta de examen final, dentro de qué tipo entra, es una enfermedad genética o enfermedad cromosómica, no entra ni siquiera autoinmune, no es infecciosa, no es inflamatoria, sino que es de origen genético. Se va a caracterizar porque va a producir una debilidad tipo proximal, y esa alteración es lo que va a producir que las fibras musculares se vayan deteriorando. Dentro de las causas, ¿sí? La ubicación de donde se encuentra esta alteración cromosómica es en el locus o en el loci P21, XP21, del cromosoma X, recuerden eso, ¿sí? Y vamos a ver las características que tienen. Ahí les voy a pedir, chicos, que silencien los micrófonos, por favor, los que están ingresando, que salen en vivo por YouTube después. Bueno, resulta que nosotros tenemos dos alteraciones o dos tipos de semejanzas y a su vez de comparaciones diferentes. Por ejemplo, la distrofia de Duchenne, vamos a ver que aquí hay una mutación grave de la distrofina, ¿sí? Que genera que hay una ausencia principalmente de la distrofina. La distrofina es una proteína, ¿sí? En el caso de la distrofia de Becker, se produce la formación de esta distrofina, pero que suele ser anormal. ¿Cuál de las dos es más frecuente? La de Duchenne. Suele ser la más frecuente y más grave de los tipos de distrofias musculares. ¿Por qué decimos que es la más frecuente? Porque se dan uno de cada 3.000 recién nacidos y son de sexo masculino. Tomen en cuenta eso. En el contexto de los pacientes que obtienen distrofia de Becker, se da en uno cada 30.000, por eso decimos que es menos frecuente. La distrofia de Duchenne suele ser de un inicio un poquito más
temprano se manifiesta entre los 2 y los 3 años, mientras que el hecho de tener cierta cantidad de distrofina, aunque sea normal, hace que estos niños que tengan la distrofia de Becker tengan un comienzo un poquito más tardío y los síntomas suelen ser más leves. Lamentablemente los niños que tienen Duchenne, que tienen la distrofia de Duchenne, suelen estar justamente confinados a una silla de ruedas antes de los 12 años de edad y lamentablemente mueren por complicaciones respiratorias. A su vez, en la distrofia de Becker, los niños pueden llegar a tener una deambulación, es decir, pueden caminar pseudo normalmente hasta los 15 años y suelen sobrevivir hasta los 30, 40 años de edad. Dentro de los signos y síntomas que nosotros vamos a observar, que este tipo de distrofias musculares generan debilidad que afecta a los músculos proximales. Afecta preponderantemente e inicialmente los miembros inferiores. Los niños, ustedes van a observar que cuando caminan, caminan de punta de pie. Ellos, como entran dentro de las miopatías, suelen cursar con la famosa marcha de pato, ¿sí? Y suelen tener también lordosis. Esa lordosis se produce por la debilidad de la pared abdominal anterior. Tienen caídas frecuentes estos niños, obviamente, dificultad para correr, y esto se dan cuenta, ¿por qué? Porque el niño naturalmente tiene tendencia a jugar, a moverse, el niño no sabe que está enfermo, entonces los padres se van a dar cuenta justamente de estas alteraciones. El niño que tiene Becker, generalmente uno puede llegar a percibir esa alteración, obviamente más tardíamente. Hay un signo que vamos a ver que se detecta a los 5 años, que es una maniobra, la maniobra de Gowers, que vamos a ver cómo, por ejemplo, el niño hace solamente para poder pararse. Ya vamos a ver en una imagen para que ustedes puedan entender un poquito. Tienen dificultad para subir escaleras, para saltar, como dijimos. Y un dato muy llamativo, que esto se lo ve simplemente a la inspección, es que presentan una pseudohipertrofia. Es decir, la hipertrofia, recuerden que es el aumento del tamaño de una célula, en el caso de las fibras musculares que vienen a ser justamente las células musculares, el músculo cuando uno lo trabaja se hipertrofia. En este caso hay un aparente aumento de tamaño, pero no genera un aumento de tamaño en la fibra muscular, sino que es una pseudohipertrofia, porque aquí la fibra muscular se reemplaza por tejido adiposo y justamente el daño inflamatorio genera que haya fibrosis en ciertos grupos musculares y lo vamos a ver principalmente a nivel de las pantorrillas de los niños. Estas personas que tienen Duchenne o Becker suelen tener un compromiso cardíaco, a diferencia de otras distrofias que vamos a ver más adelante, un compromiso cardíaco que suele ser asintomático, pero 90% puede llegar a tener alteraciones electrocardiográficas, como ser, a saber, las ondas Q profundas en B5, B6, y aumento del complejo RS a nivel de B1. Un dato, un tercio de los niños suelen tener también un deterioro intelectual. ¿Esto por qué se produce? Porque se han codificado diferentes tipos de distrofinas, las principalmente estudiadas son las que se encuentran en el músculo, que son las que generan este tipo de alteraciones de distrofias musculares, pero sepan que tenemos a nivel de otra estructura, por ejemplo, a nivel cortical, cerebelar, retiniana, la fetal, que también se encuentra en riñón y cerebro, de la célula de Schwann y la glial. Se cree que el deterioro intelectual sería justamente por el déficit de distrofina que se encuentra justamente a nivel cortical. Esto es para que observen justamente la tendencia a la lordosis que tienen los niños. Este es un niño ya de mayor edad, vean cómo lamentablemente quedan confinados en sillas de ruedas y suelen tener justamente, cuando caminan o se movilizan, la marcha de pato, justamente por la debilidad, por la miopatía. Aquí tratan de detallar en este esquema justamente la pseudohipertrofia. Parece como si fuera que los niños tienen las pantorrillas grandes, voluminosas, ejercitadas, pero en realidad es por reemplazo del tejido muscular por tejido adiposo. Aquí en otro esquema, que también se ve como, obviamente, las masas musculares están flácidas y prácticamente a la palpación uno no detecta el trofismo característico que suele tener un músculo sano, sino que obviamente pareciera ser tejido adiposo simplemente de la palpación. Y ven cómo tiene ese aspecto flácido, como si fuera que tenga un compromiso nervioso, también así como si fuera un déficit de segunda motoneurona.
Es posible detectar lo que yo les decía, lo que se llama el signo de Gowers, ¿sí? Que cuando lo colocamos, les voy a dejar el texto para que lo lean, para cuando lo vean en el video, así lo tengan a mano. Lo ponen en pausa en todo caso después. La maniobra de Gowers consiste, cuando le pedimos al niño que estando boca abajo, que se trate de levantar, de a poquito va deslizando las manos, levantando justamente la cintura pélvica y colocándose en cuatro miembros, ¿sí? Va de a poquito levantando los miembros superiores y, por así decirlo, reptiliando o arrastrándose sobre su mismo cuerpo, primeramente sobre sus piernas, después sobre sus muslos, después sobre su cintura pélvica, para poder llegar así a la postura erecta. Eso es lo que se llama el signo o la maniobra de Gowers, que es un dato característico que presentan estos niños, y ellos lo hacen sin, digamos, pensarlo. Es un dato bastante llamativo, bastante característico, que es justamente lo que hace el niño para poder ponerse de pie. Imagínense, capaz que el niño está jugando con los primitos, con los amigos, y mientras, si se caen todos, el resto de los niños se levantan de forma normal, y estos niños tienen que realizar todo este proceso para poder ponerse de pie. Esta maniobra se suele percibir alrededor de los 5 años aproximadamente. Realmente las personas que tengan Becker se los podría llegar a ver un poquito más tardíamente. Dentro del diagnóstico, ustedes sepan que obviamente uno ya se empieza a dar cuenta a medida que lo va viendo al niño, es decir, a medida que uno lo ve cómo juega, cómo se moviliza, cómo corre, pero a partir de eso uno tiene la sospecha clínica, sobre todo si en la familia hay antecedentes, ¿sí? De alguna enfermedad genética o de trastornos musculares o de distrofias musculares, pero sepan que para esto es necesario hacer justamente análisis a través de biopsia. A través de la biopsia, ¿sí? Yo obtengo una muestra de tejido muscular y se puede hacer una muestra de inmunotinción, que esto ya se lo hace en anatomía patológica, esto lo hace el médico patólogo, para hacer la inmunotinción de la distrofina, o ya en un laboratorio molecular se pueden hacer alteraciones o estudios genéticos para ver si hay mutaciones del ADN. Como les decía, la principal sospecha viene de la clínica, ¿sí? El hecho de observarlo, ver la edad de comienzo. Recuerden que la distrofia de Duchenne se ve más frecuentemente, más tempranamente quise decir, y a su vez más frecuente, y a su vez si tenemos antecedentes familiares de herencias recesivas ligadas al cromosoma X. Un dato muy importante y fácil de alcanzar y de accesibilidad para cualquier persona, porque un estudio genético es carísimo, es muy caro hacer un estudio genético, pero si una persona, si un pediatra ya sospecha, por ejemplo, de este tipo de distrofias musculares, yo ya puedo solicitar lo que es la CPK. La CPK es una enzima que es la creatinfosfoquinasa, que se suele elevar cuando hay daño muscular. Eh, es muy característico y no solamente se va a observar en la elevación de la CPK en este tipo de patología, sino que se puede observar en cualquier tipo de patología o situación en la cual hay daño muscular. Por ejemplo, nos ha pasado a nosotros de situaciones que hemos encontrado un paciente o incluso a un colega que habrá hecho ejercicio en forma excesiva y viene con mucho dolor muscular, se le hace un laboratorio que solicitamos la CPK y viene con valores súper elevados. Generalmente la CPK puede tener un valor hasta 40, no es tan elevado el valor que tiene que tener, pero hemos tenido, por ejemplo, personas con 10.000 de CPK y casos graves con 30.000 de CPK. La biopsia muscular, ¿sí? Es decir, ya tomando la porción, esto se hace intraquirófano generalmente, va a observar que hay necrosis marcada, y hay necrosis y variación del tamaño de las fibras musculares. Sepan que este hallazgo no es tan específico, entonces suponga lo siguiente: el padre tiene un niño que tiene esas alteraciones motrices, alteraciones en la marcha, puede notar que tiene alteraciones musculares, alteraciones en su posición, en su postura. Se le puede hacer una biopsia, por ejemplo, que es lo que puede hacer cualquier persona acá en Las Riojas. Se le puede hacer una biopsia. Estos hallazgos en la biopsia, lamentablemente, son marcadores, pero son inespecíficos. No es específico
de esta enfermedad. Por eso, sí o sí, para poder hacer el diagnóstico de este tipo, tendríamos que hacer a su vez la inmunotinción para tratar de detectar la distrofina y análisis genético, que eso lamentablemente es lo que es más caro. Eh, Obviamente el diagnóstico se lo va a confirmar cuando hacemos el análisis de la distrofina mediante la inmunotinción, que en el caso de la distrofia de Duchenne es indetectable, y en el caso de la distrofia de Becker suele ser anormal, pero suele tener un peso molecular que es más bajo. En cuanto al pronóstico y la evolución que pueden tener estos niños, sepan que pueden generar insuficiencia respiratoria, ¿sí? Estos pacientes van a mostrar que entre los 11 y los 20 años, si no reciben un tratamiento corticoterápico, es decir, si no reciben corticoides, su capacidad vital, acuérdense que la capacidad vital es la máxima expiración que podemos largar después de una inspiración profunda, su capacidad vital forzada disminuye en 60-70% de lo normal. ¿Y esto a qué se relaciona? Que va a tener disminución de la capacidad para poder toser, para poder manejar las secreciones, y esto predispone a que haga infecciones respiratorias, neumonías, bronquitis, etc. Y obviamente, a largo plazo, el paciente va a evolucionar con falla respiratoria. Una forma de poder detectar el hallazgo temprano de la falla respiratoria es que cuando su capacidad vital es menos de 1 litro, ¿sí? O los valores de PCO2, eso lo hacemos por gasometría arterial, recuerden, lo hacemos y detectamos mayores de 45 milímetros de mercurio, estos niños lamentablemente van a tener una supervivencia de 3 a 5 años. Entonces es una forma de poder valorar con respecto a la capacidad ventilatoria, justamente el pronóstico que tienen los pacientes. Con respecto a la parte cardiológica, en etapas tardías, estos pacientes pueden llegar a tener arritmias, son más frecuentes las arritmias auriculares que las ventriculares, y es común que estos niños tengan taquicardia en reposo, pero no suele ser la causa, digamos, de muerte. La principal causa de muerte en estos pacientes con distrofia de Duchenne y de Becker suelen ser principalmente las fallas respiratorias. Estos pacientes necesitan medidas sintomáticas, ¿sí? Más que nada medidas para poder aliviar la evolución de la enfermedad porque no tienen cura. Existen corticoides que es posible que pueden enlentecer la evolución de la enfermedad. En algunos casos, sobre todo si es que existen posturas viciosas, se puede llegar a utilizar cirugías correctivas, pero no existe un tratamiento específico. Hay ejercicios que pueden llegar a prolongar justamente los periodos de ambulación. Vamos a explorar otros tipos de distrofias musculares que son menos frecuentes. Nos encontramos, por ejemplo, con lo que es la distrofia de Emery-Dreifuss. Esta también puede ser tipo genética, en el sentido que puede ser autosómica dominante, o también puede ser eh, recesiva, que en este caso sería ligada al cromosoma X. Como decíamos hace ratito, con el tema anterior, que las mujeres son portadoras, pero el varón que tiene un solo cromosoma X es el que es afectado clínicamente por esta enfermedad. Los genes que se asocian con la presencia de esta enfermedad son los que codifican para proteínas particulares de la membrana, como ser la laminina AC, en el caso de la variante que es autosómica, y de la hemerina, que es en este caso ligada al cromosoma X, que justamente viene del epónimo de la persona que ha atribuido el nombre de esta enfermedad. La debilidad y el consumo muscular puede comenzar en cualquier momento antes de los 20 años. En este caso, suele afectar miembros superiores, como ser el bíceps, el tríceps y los músculos, pero distales de las piernas, a diferencia de la Duchenne de Becker, que suele comprometer más proximalmente. Este tipo de distrofia muscular sí se asocia mucho con, por eso dice frecuente, compromiso cardíaco, y estos pacientes pueden hacer parálisis auriculares, pueden hacer, esto es lo más grave, alteraciones de la conducción auriculoventricular, los famosos bloqueos auriculoventriculares, que esto yo les había dicho en cierto momento, cuando dimos la clase de lo que es semiología cardiovascular,
que los pacientes que tienen justamente bloqueos auriculoventriculares tienen indicación de colocación de marcapaso. A su vez, estos pacientes hacen las famosas miocardiopatías. Esto fue una temática que hemos charlado con los chicos que hicimos las burbujas, los que dieron la materia el año pasado. Y a su vez, esto puede ser la causante de que las personas puedan llegar a padecer muerte súbita. El diagnóstico es semejante con respecto a la clínica, porque uno tiene que ver la edad de comienzo, los antecedentes familiares, los análisis de sangre que tengan valores elevados de la CPK, obviamente características miopáticas que se van a visualizar en este estudio que se llama electromiografía, que más adelante vamos a charlar qué es esto, y obviamente la biopsia muscular. Generalmente estos pacientes necesitan mucha intervención de parte de ustedes, justamente porque necesitan tratamiento kinésico para evitar contracturas, evitar anquilosis y sobre todo para darle, evitar la posibilidad de una muerte súbita por un bloqueo de tercer grado, por ejemplo. Estos pacientes suelen requerir la colocación de marcapasos. Este es un caso de un paciente. El paciente tenía antecedentes de haber tenido, esto es un caso clínico, ya les voy a compartir en la plataforma, en un PDF para que lo lean, antecedentes de tener un hermano que falleció por una cardiomiopatía dilatada, es decir, tenía un corazón agrandado que le generó insuficiencia cardíaca, y a su vez, este paciente ya tenía antecedentes, por ejemplo, de colocación de un marcapaso. Entonces, vean cómo en este tipo de distrofia muscular, la de Emery-Dreifuss sí es muy importante o más frecuente el compromiso cardíaco, que es lo que puede llegar a generar justamente la principal causa de muerte. Pequeño dato para que se acuerden, como mnemotecnia, este tipo de distrofia muscular se caracteriza por esta triada que va a cursar con contracturas articulares, debilidad muscular y afectación cardíaca. Eso es una triada para que ustedes se acuerden y lo tomen en cuenta, así no se confunden a la hora de estudiar. Otro tipo de distrofia es menos frecuente, las distrofias miotónicas, ¿sí? Es más frecuente en las personas de etnia blanca, ¿sí? Es decir, en anglosajones, por ejemplo, etc. Se da en 30 cada 100.000 nacidos vivos en ambos sexos, ¿sí? Esta suele ser de herencia autosómica dominante y hay dos locus genéticos que pueden ya producir la distrofia miotónica tipo 1 y la distrofia miotónica tipo 2. Los signos suelen aparecer en la adolescencia o en la adultez temprana. Consiste en miotonía. ¿Qué sería eso? Que hay un retraso en la relajación después de la contracción muscular. Estos pacientes van a tener también consumo de los músculos distales, sobre todo los de la mano. Tenemos otro tipo de distrofias, como ser la distrofia de cintura, que existen diferentes tipos, ¿sí? Se conocen alrededor de 21 tipos, de los cuales 15 de ellos, acá me faltó un 5, afectan justamente, son autosómicas recesivas, y 6 son autosómicas dominantes. Entonces 15 suelen ser autosómicas recesivas y 6 son autosómicas dominantes. Referido a este tipo de distrofia de cintura. ¿A qué hacemos referencia cuando decimos distrofia de cintura? Decimos que hacemos referencia ya sea a la cintura pélvica o a la cintura escapular. Es decir, puede afectar ya sea una u otra. Se desconoce la incidencia global que tiene en este caso, pero a diferencia de las anteriores, de la de Emery-Dreifuss y la de Eugene y la de Becker, esta afecta por igual tanto a varones como a mujeres. Eso es dato particular para que tomen en cuenta a la hora de ver una mujer con distrofia muscular. Los síntomas consisten en que va a tener justamente debilidad, valga la redundancia, de lo que estamos hablando, de la cintura, ya sea de los miembros superiores o miembros inferiores, generalmente en distribución proximal. Los autosómicos recesivos se van a manifestar desde la infancia, ¿sí? Afectando más la cintura pélvica. Este es un ejemplo de un niño que tiene justamente escápulas alatas y que tiene también la distrofia justamente de cintura escapular. Otro tipo que se puede llegar a encontrar son las distrofias facio-escápulo-humeral, que sindrómicamente tienen una particularidad porque comprometen músculos faciales. Este es autosómico dominante, va a afectar tanto debilidad en los músculos faciales y la cintura escapular. Se manifiesta también entre los 7 y 20 años, puede afectar varones y mujeres también. Tiene una progresión lenta. Aquí los niños van a tener dificultad para silbar y para cerrar los ojos o elevar
elevar los brazos. Tienen una expectativa de vida que suele ser normal, gracias a Dios. Los hallazgos clínicos suelen tener sobre todo, es el principal indicador de que puede llegar a tener esta enfermedad, es decir, porque vamos a ver antecedentes en la familia, si el niño puede llegar a tener una distrofia muscular, si vemos en la familia que ya tiene, si la madre tiene, los abuelos han tenido, tenemos que pensar que lo más seguro lo puede llegar a padecer. Y obviamente, si se hace una biopsia o se hace un estudio genético, lo vamos a confirmar, sí o sí, a través del estudio genético. Muy bien. ¿Dudas o consultas con respecto a esto antes de continuar? No, profe, se entendió. Buenísimo. Muy bien, vamos a continuar con Profe, la siguiente clase. Sí.